tener dos startups y dos emprendedores en el mundo de la realidad virtual. Y bueno, pues vamos a ver cómo se emprende en este sector. Entonces, con nosotros tenemos a Miguel de XR Labs y a Ángel de Last Monkey. Y bueno, pues nos van a contar un poco su experiencia. Buenos días a los dos. Buenos días, Buenos Iván, días. ¿qué tal? Muy bien. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es que cada uno exponga su startup para que los oyentes pues puedan entender lo que estáis haciendo y bueno, pues aparte de contarnos exactamente qué hacéis, pues también contarnos un poco una pequeña evolución y los hitos más importantes que habéis conseguido. Entonces, si os parece, pues empezamos contigo, Miguel, y nos Sí, explicas claro. sobre XR Labs. Perfecto, pues nosotros somos una empresa, una startup básicamente que nos establecimos en 2016. Básicamente estamos centrados en proyectos, en desarrollo de proyectos propios y para terceros para que estén basados siempre en todo lo que tenga que ver con lo que se denomina realidad extendida. Eso incluye realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta. Nos basamos en 4 campos principales, aunque tenemos otros desarrollos un poco diferenciales, pero digamos que estamos muy centrados en el desarrollo del metaverso, todo lo que tenga que ver con la presencia de las empresas en esta presente o futura economía. Luego, posteriormente, tenemos una parte importante de la empresa que se dedica a todo lo que tenga que ver con sistemas de economía cripto o con economía descentralizada, que ahí, bueno, pues estamos hablando desde aplicaciones descentralizadas hasta sistemas o marketplaces descentralizados a través de canales de distribución con economía cripto, etcétera. Luego hay una tercera parte de nuestra empresa que está muy volcada en todo lo que tenga que ver con la sostenibilidad. Uno de los principales problemas que hay con respecto, por ejemplo, a la minería de criptomonedas es el consumo exagerado que existe de energía eléctrica por parte de las máquinas, porque son muy potentes, son equipos que realizan operaciones matemáticas y tienen una potencia importante. Entonces, por supuesto, tienen un consumo también igual de importante. Entonces, digamos que estamos muy centralizados en convertir toda esta nueva tecnología y estos nuevos pasos que se están dando hacia lo que va a ser la economía, entre comillas, del futuro, hacia un manejo más sostenible de los mismos, sobre todo de los recursos. Y, por último, tenemos una parte de la empresa que está muy especializada en el desarrollo de sistemas de simulación en realidad extendida. Hablando de esos hitos, pues nosotros, como hemos comentado, llevamos desde principios de 2016, somos 23 socios en la empresa, pero nosotros venimos de antes, nosotros estábamos trabajando en Inglaterra, somos un grupo de 5 personas que somos, digamos, los socios principales o los socios primogénitos. Y básicamente estábamos trabajando en Inglaterra como consultores desde el punto de vista tecnológico y, bueno, decidimos crear esta aventura pensando básicamente en que realmente iba a ser el futuro y lo estamos viendo, de hecho, dando las inversiones que se están realizando por parte de las grandes empresas, como hacia dónde se dirige la economía está basada en un sistema descentralizado, en lo que será la web 3.0, así como en cada vez más en la aplicación o la adecuación de las empresas a un entorno completamente diferente como es el entorno de lo que es en sí la realidad extendida. Y entre algunos de nuestros clientes, bueno, pues podemos encontrar desde gente nosotros tenemos clientes en Egipto como Knightsbridge, tenemos clientes en el Reino Unido como Babcock International o aquí en España, por supuesto. Muy bien, gracias. Una pregunta, ya antes de pasar a Ángel y aprovechando que vosotros ofrecéis una amplia gama de servicios, productos, y en todos estos años que estáis trabajando en este sector, ¿ves que unos determinados productos o servicios están demandando más? A ver, el problema es lo que se denomina hype, ¿no? Digamos que son las tendencias, pero en principio, cuando nosotros estamos hablando por ejemplo, del sistema de simulación basados en realidad extendida, la verdad es que está teniendo bastante entrada dentro del mercado,
Básicamente porque sí es verdad que hay unos KPIs, hay una serie de referencias, unos indicadores completamente medibles. Por ejemplo, para Babcock International hemos desarrollado simuladores para la formación del personal médico en helicópteros de emergencia. En este caso, por ejemplo, ya tenemos datos que lo que hacen es decir, bueno, pues, por ejemplo, el tiempo de formación para que un médico o un enfermero pase a ser parte de la tripulación médica de un helicóptero ha bajado de 24 semanas a 12. Estamos hablando de una disminución importantísima. Eso también reduce costes y también, digamos, que hay otros parámetros que nos dicen que prepara mejor a esa tripulación médica bueno, pues para futuras situaciones en las que se pueda encontrar, como puede ser, por ejemplo, fuego en cabina. ¿De acuerdo? Entonces hay una serie de protocolos que tienen que seguir y esos protocolos son impepinables, no se pueden cambiar. Entonces, digamos que esos parámetros y esos KPIs que nos dan en un proyecto, sí es verdad que hacen que la entrada de otras empresas, aunque no sean del mismo sector, pero sí es verdad que sea un poco más sencilla. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, entraremos un poco más en detalle en estas cosas cuando empecemos a debatir entre todos un poco la evolución y las cosas específicas de emprender en este sector. Pues Ángel, si te parece bien, nos cuentas un poco sobre Last Monkey y lo que estáis haciendo y los hitos que habéis conseguido hasta el momento. Bien, pues nosotros desde Last Monkey, cuando creamos la empresa en el 2020 a finales, justo toda la pandemia, realmente la idea que teníamos era desarrollar productos basados en tecnología virtual, de realidad virtual. Entonces, estos productos, lo que nosotros queríamos era, en vez de hacer soluciones llave en mano, que es lo que se solía hacer en el sector, de realizar algo para un evento, para marketing, era desarrollar productos que pudieran dar servicio a una serie de clientes, básicamente el mismo producto, y así conseguir una economía de escala y que nos pudiera llevar a soluciones generales. Dentro de eso, el primer producto que hemos creado y es en el que estamos centrados es Octopus Tactical Software, que es una solución de realidad virtual que básicamente es una herramienta de simulación para el entrenamiento de la policía. Fuerzas armadas, cuerpos de seguridad, ejército y para seguridad privada. Entonces, esta solución que hemos montado está basada en tecnología de realidad virtual. Básicamente, como cualquier sistema de realidad virtual, mete a los agentes dentro de unos escenarios donde ellos pueden practicar y enfrentarse a las situaciones que un día pueden tener que enfrentar en el mundo real, de manera que cuando llegue esa situación estén preparados. Lo que nosotros intentamos y los beneficios que da este sistema son, por un lado, la seguridad que proporciona. Todo el entrenamiento no usa munición real y entonces, de alguna manera, ellos pueden no solo que no corren el riesgo durante la operación que hacen el entrenamiento, sino que permite hacer cosas a los instructores que normalmente no se pueden hacer cuando hay entrenamientos de policía. Normalmente cuando se practica en una galería o se usa cualquier tipo de tiro real, pues hay lo que se llama una línea de fuego, todo el mundo tiene que estar detrás y realmente no puedes corregir al alumno en muchas de las cosas que está haciendo. Aquí, sin embargo, tienen la facilidad de poder hacer todas esas cosas. Por otro lado, hay una reducción de costes brutal con un sistema de estos, porque, por un lado, lo pueden hacer dentro de su propia jefatura de policía. Ellos practican dentro, en una sala, que luego por dentro se convierte en un mundo virtual, pero claro, no tienes los ahorros de desplazamiento, de munición, los ahorros ya si nos vamos a los módulos más avanzados, donde practican dentro de viviendas, polígonos industriales. Eso, para hacerlo en real, tendrían que irse pues, a un descampado, a una zona donde construyeran físicamente esos entornos y poder practicar dentro de ellos. Y además, cuando los construyes uno. Y otra de las grandes ventajas del sistema es que los entrenamientos son adaptables y totalmente aleatorios. Cuando un agente entra a practicar, nunca se encuentra la misma situación. Si está haciendo las prácticas de CQB entrando en una vivienda, nunca se va a encontrar la misma vivienda. Las distribuciones son aleatorias, las habitaciones aleatorias,
y las amenazas que se encuentran dentro son aleatorias. Él recibe un aviso por radio, le indica lo que cree que se va a encontrar, eso le hace entrar con un estado de ánimo dentro de esa situación, pero incluso los personajes que se manejan dentro y las amenazas que puede haber están gobernados por una IA totalmente aleatoria, donde tenemos programado que puede pasar de estar armada, desarmada, puedes confundir la víctima con el atacante, todo llevando a la gente a meterle en una situación de muchísimo estrés para que de verdad se ponga a prueba, para que él se vea en la situación en la que realmente le ocurriría cuando se la encontrara realmente en la calle. Y eso sí les hace ver cómo realmente pues hay mucho control fisiológico, te bajan muchísimo tus capacidades de reacción y eso es lo que tienen que entrenar realmente. O sea, eso es lo que necesita un agente entrenar para tener ciertas garantías cuando va al mundo real. Y luego, claro, el sistema nos permite recoger todo lo que ocurre, incluso hasta el punto de poder hacer un playback y analizar con el agente dónde ha cometido errores, dónde no, dónde ha tardado demasiado, dónde se expuso. Y todo eso está controlado en un cuadro de mando, en estadísticas y queda todo grabado, lo cual permite seguir muy bien la evolución de los agentes en todo lo que va ocurriendo. Y básicamente ese es el sistema. O sea, esto, donde hemos puesto todo el foco es en que la inmersión de la gente sea absoluta. Para eso usamos escenarios hiperrealistas. Los agentes cuando entran se creen que están dentro de donde están. Se usa máxima resolución, sonido direccional 3D para que las amenazas y lo que ocurre, los sonidos que se mueven, les llamen la atención y les hagan mirar en las direcciones donde están ocurriendo cosas. Usamos todo wireless para evitar que los cables les supongan un hándicap, sino que se muevan libremente y se vean capaces de solucionar y de correr, esconderse. Y luego usan equipamiento como el suyo de servicio, armas simuladas, manipuladas, las tenemos manipuladas electrónicamente, pero son idénticas a las armas de servicio que ellos usan, linterna táctica, la funda especial, todo para que ellos manejen las herramientas que realmente son las que usan cuando van por la calle. Y este es el sistema y, bueno, nuestros hitos más importantes, pues probablemente al empezar la compañía y empezar con este proyecto, como fue en plena pandemia y se estiró bastante más la pandemia de lo que todos esperábamos, pues para nosotros un hito importante fue conseguir financiación, precisamente a través de vuestro de Financia Connect, y conseguir una ENISA que nos permitió de alguna manera respirar y dedicarnos a lo que queríamos hacer, que era construir producto. Y luego probablemente el siguiente hito muy importante que tuvimos fue cuando firmamos un convenio de colaboración con la Jefatura Local de Elche, donde conseguimos que toda su plantilla probara el sistema, hicimos un estudio, nos dieron un feedback impresionante sobre qué partes eran importantes, que no, y eso nos permitió saltar ya a abrirnos a otras jefaturas y a otros policías, pero ya con un sistema que había probado su validez y que nos había demostrado de alguna manera que tenía muchos puntos fuertes y los que nos demostraron ellos en sus pruebas, que eran débiles, nos dedicamos a corregirlos y mejorarlos. Y otro hito importante, bueno, conseguimos implantarlo en la Policía Local de Valencia. Es ya una policía grande, una plantilla de 1.200 agentes. Y precisamente ayer, pues veníamos de estar en Toledo, en el centro, en la Escuela de Rendimiento del Ejército, donde vamos a iniciar un estudio sobre este tipo de herramientas y cómo impactan en el entrenamiento de combate y cómo pueden hacerles mejorar y cómo les llevan al límite, que es también para nosotros un hito muy importante el haber entrado en contacto con el ejército y ver que esta herramienta también tiene cabida ahí y que puede llevarles a grandes mejoras en sus entrenamientos. Pues muchísimas gracias, Ángel. Yo creo que es luego que vuestro proyecto, aparte de ser muy interesante, también es un ejemplo donde se ve clarísimamente, ¿no? Sin tener que entender
mucho de tecnología, las ventajas que puede traer, ¿no? La tecnología de la realidad virtual, ¿no? Es un ejemplo donde se ve perfectamente las grandes ventajas que puede proporcionar en distintos aspectos, ¿no? Entonces, vamos, que es un producto de lo más bonitos. Bueno, pues os planteo ahora un poco el debate. Miguel, si quieres empezar tú, me gustaría conocer un poco la tecnología de la realidad virtual lleva con nosotros ya bastante tiempo, ¿no? Ha mejorado enormemente en los últimos años, pero a la hora de salir y vender soluciones de la realidad virtual, ¿qué problemas os encontráis? Porque entiendo que no es fácil, ¿no? Este cambio de mentalidad, ¿no? Y usar todos estos sistemas que tan distintos a lo que estamos habituados. Bueno, hace pocos años, ¿no? Prácticamente no existía. Pues básicamente yo creo que, me imagino que Ángel coincidirá conmigo, pero gran parte de nuestro trabajo es evangelizar. Es decir, realmente intentar explicar no solamente lo que es la tecnología, sino las ventajas de la misma. Si estamos hablando de lo que es en sí la parte de ventajas, es que, claro, nos damos cuenta de que el aprendizaje a través de la realización práctica de los ejercicios, ya sean de la policía, como ha comentado Ángel, para seguir una serie de protocolos, o ya sea de cualquier otro sector, es que aumenta un 70% la capacidad de retención por parte del alumno, en este caso. Vamos a llamarlo alumno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y si estamos hablando de la parte de formación, es verdad que nosotros estamos más focalizados en la parte industrial, por decirlo de alguna manera, no es en la parte de videojuegos, nuestro objetivo no es llegar a un público masivo, sino llegar a realmente desarrollar soluciones de hecho para empresas. Entonces, claro, gran parte, yo creo que el 90% de mi trabajo es explicar qué es no solamente la realidad extendida, sino qué es todo este conglomerado de tecnologías que se están ahora mismo aunando para que de esa forma, bueno, pues la gente comprenda exactamente qué se está desarrollando, ¿de acuerdo? Claro, cuando tú vas a un cliente o vas a un partner o a cualquier otra empresa explicando todo lo que es en sí la tecnología y aparte llevas un tester, es decir, un probador, es decir, no solamente te voy a explicar en qué consiste, sino que vas a hacer tú el ejercicio de utilizar la tecnología para que comprendas exactamente qué podemos hacer y para que veamos hasta dónde podemos llegar con vosotros, ¿de acuerdo? Pues es mucho más sencillo, pero claro, a veces es complejo llevar todo un equipo. Nos estamos hablando de, por ejemplo, nuestros simuladores no es algo pequeño, simplemente unas gafas, o sea, unos headsets de realidad virtual. Nosotros tenemos que llevar un aparato que simula también un helicóptero. Utilizamos sistemas robóticos para cambiar el tamaño de cabina y que se vaya adaptando a, pues, por ejemplo, los Eurocopters desde el 135 hasta el 145. Es decir, para que realmente trabajen en el ambiente, y ya te digo que Ángel también nos pondrá el mismo ejemplo, hay que desarrollar y habilitar el ambiente para que se parezca lo máximo posible a lo que se van a encontrar. Y estamos hablando solamente de formación. Así que si vamos a otro sector, como pueda ser el sector industrial, pues por ejemplo ahora mismo estamos en un proyecto, estamos inmersos en un proyecto, es un principio de proyecto, vamos a llamarlo de alguna manera, para aumentar la rentabilidad de los edificios inteligentes a través del desarrollo y la creación de lo que se llaman gemelos digitales. Que eso queda un poco fuera de lo que es en sí el público general, pero que realmente nos va a ayudar en pocos años, porque en estos tipos de desarrollos, cuando estamos hablando de tiempos, hablamos de 2, 3, 4, 5 años, a realmente tener unos edificios mucho más eficientes. Y como sabemos, no voy a hablar solamente de la Unión Europea, pero la Unión Europea está muy focalizada en la sostenibilidad, en edificios inteligentes, en que realmente el consumo sea mucho menor. Es decir, yo creo, y para resumir, porque si no me enrollo, la mayor dificultad que nos encontramos es que la gente no solamente comprenda que es un beneficio para ellos por una serie de factores que sí que son medibles, sino que además comprendan en qué consiste la tecnología. Es decir, en qué les puede ayudar esa tecnología. Y entiendo que también que lo vean factible y alcanzable, ¿no? para
para ellos, ¿no? A lo mejor están esa falta de uso de algo en el día a día, tanto profesional como personal, ¿no? Pues que pues también da un poco de escepticismo, ¿no? A la hora de realmente creer que eso va a traer los beneficios y también que se puede implantar de una forma razonable y accesible. Claro, es que, a ver, yo creo que estamos en el mismo paso con respecto a la realidad extendida, y ya hablamos de la realidad virtual, pero podemos hablar de la realidad aumentada o podemos hablar de la realidad mixta. Pero estamos en el mismo caso en el que cuando hace unos años, yo creo que los tres ya tenemos una cierta edad, ya no somos unos críos, pero hace unos años ibas a cualquier administración pública o a cualquier empresa y había máquinas de escribir. Y hubo el salto entre la máquina de escribir y la computadora personal, el ordenador personal. Entonces, esa ruptura con la tradicional y esa apertura a la nueva incorporación de nueva tecnología costó. Había gente que le costaba mucho y había gente que no sabía cómo utilizar el ordenador y, de hecho, bueno, se hicieron miles de cursos de ofimática y miles de cursos para aprender. Bueno, pues estamos en el mismo salto de alguna manera. En el mismo salto. Y estamos hablando solamente de la realidad extendida. Si hablamos ya de lo que es en sí el metaverso, estamos ahora mismo cuando empresas como Meta, la antigua Facebook, o como Sony o como Apple están invirtiendo en esta tecnología, estamos en el mismo momento en el cual Steve Jobs presentó el primer iPhone con una pantalla táctil. Estamos justamente en ese momento. Hace 20 años eso era inconcebible. Estábamos trabajando con los Alcatel o los Nokia, estos que eran básicamente ladrillos con botones. Ahora, ¿quién no tiene un smartphone? Pues yo creo que el salto tecnológico desde el punto de vista social va a pasar por lo mismo. Es decir, ahora mismo cuando vas a alguien y le dices, oye, mira, vamos a desarrollar un proyecto en realidad virtual para la formación, por ejemplo, como ha comentado Ángel, de la policía o del ejército, es que realmente ahora mismo les puede sonar ciencia ficción, aunque ya se pueda realizar porque la tecnología está en ese estado, pero al final se tienen que adaptar, no les queda otra. Muy bien. Bueno, Ángel, cuéntanos tú un poco las dificultades. Además, yo creo que vosotros que vais a administración, lo que es el sector público, entiendo que ahí pues probablemente sea bastante más conservador, ¿no? que el sector privado. Cuéntanos un poco y luego te voy a hacer enlazando un poco también una pregunta sobre lo del metaverso, ya que lo has sacado aquí, Miguel. Muy bien, pues totalmente coincido 100% con Miguel. O sea, realmente el grueso de nuestra dificultad es evangelización. Lo más difícil es convencerles de que esto nuevo, algo que les parece absolutamente disruptivo, pues les puede ayudar realmente, pero de una manera súper efectiva a mejorar, en nuestro caso, su entrenamiento o en otros casos lo que tengan que hacer, ¿no? Formación, simuladores o lo que sea. Pero realmente esa es la mayor dificultad. O sea, nosotros, pues lo que dice Miguel, o sea, nosotros para hacer una demostración hemos optado directamente por hacerla en vivo porque hemos visto que es la única manera de convencerles. Y entonces, claro, vivimos una road movie permanente. O sea, llevamos un coche furgoneta cargado hasta los topes, tenemos un sistema portátil que no es igual que cuando lo montas definitivamente, pero bueno, sí cubre el espacio y cubre la funcionalidad lo suficiente para que la vean. Y es verdad que una vez que lo prueban, se les cae abajo todas las dudas que tienen, pero incluso mientras lo estás montando en el mismo momento, pues tienes que luchar, te miran con mucho escepticismo. En nuestro caso pasa mucho que hay mucho comentario te asocian como a un videojuego de esto va a ser como un juguete, ¿no? Como si fuera un juguete, hasta que les dices, bueno, tú póntelo, lo pruebas y luego me lo cuentas, ¿no? Entonces, en nuestro caso hemos visto gente muy entrenada, instructores y gente preparadísima físicamente, que cuando acaban una sesión de entrenamiento con el sistema están absolutamente por los suelos. No respirando fuerte, sino sudando, se quitan el casco y nos miran diciendo, es que no me lo puedo creer. Porque claro, tienen que moverse físicamente, correr, van guiados, tienen que hacer ciertos ejercicios con una presión muy fuerte. Y además lo que consigue el sistema, que es una de las grandes ventajas de la realidad virtual, es que la inmersión, si lo haces bien,
es tan absoluta que al rato no vives en otro sitio. O sea, te estás creyendo todo lo que está pasando. Y entonces, en ese sentido, como nuestros ejercicios sí son, no sé cómo decir, no es que sean agresivos, pero les ponen situaciones muy límite donde tienen que pensar muy deprisa y tienen que tomar decisiones muy críticas. Entonces, claro, eso les va generando un estrés que al final, cuando acaban, desde luego la opinión les ha cambiado radicalmente. ¿Qué ocurre? Que en nuestro caso, probablemente frente a otros, nos encontramos en lo que tú comentabas, Iván, que es, son entidades, organismos muy conservadores, entidades muy tradicionales, donde encima entrar con algo disruptivo es especialmente complicado por su propia idiosincrasia. Y porque además en nuestro caso lo que manejan es seguridad, o sea, esta gente está encargada de la seguridad de todos nosotros. Entonces, miran con mucho cuidado qué es eso que traes y qué puede suponer, porque también juegan con algo que es importantísimo. O sea, no pueden permitir que esos entrenamientos les lleven a estar incluso peor preparados o viciados respecto a cómo deberían de estar. Entonces, todo eso le añade una capa de dificultad. Y luego ya para colmo es que es administración pública, con lo que supone ya lo que es en el ciclo comercial puro y duro, las dificultades clásicas de la administración pública, ¿no? Que te hace pues justo pasar la famosa travesía del desierto donde vas buscando el agua, en este caso el cash, te la hace pasar especialmente mal por su propia clásica naturaleza, ¿no? O sea, eso no tiene que ver con la tecnología, pero... Bueno, pues os lanzo la pregunta del metaverso y el anuncio de Zuckerberg, ¿no? Si esto veis que os ha ayudado o os va a ayudar, ¿no? Entonces, que alguien así de que tenga tanta influencia empieza a hablar del metaverso, acerca un poco a esas posiciones o que la gente ya empieza a pensar esto es una realidad, tengo que estudiarlo o creéis que tampoco va a aportar gran cosa, que la cosa habrá que seguir evangelizando mucho en los próximos años. Hombre, si me hablas si hablamos del estado actual de la tecnología, es que realmente el metaverso no está desarrollado. O sea, tenemos un proto-metaverso, tanto lo que está haciendo Meta, lo que está haciendo Decentraland, lo que está haciendo Sandbox, es decir, hay una serie de empresas que están desarrollando sistemas que realmente no cumplen los estándares principales y necesarios para lo que es en sí el metaverso. El anuncio, a ver, Zuckerberg lleva ya tiempo trabajando primero. Sí, porque una cosa es la realidad tecnológica y mi pregunta iba más desde un punto de vista más de marketing, ¿no? Si el anuncio del metaverso y este futuro, que a lo mejor nunca llegaremos a verlo tal y como lo están explicando ahora, si está ayudando a la gente a creer que esto está mucho más cerca, que es mucho más útil de lo que a lo mejor hace 2 años. A ver, el problema que nos encontramos, voy a individualizar, el problema en el cual yo me encuentro cuando vamos a cualquier cliente o a cualquier administración pública a hablar con ellos, es que efectivamente, por un lado, el anuncio de la creación de Meta y de lo que es en sí el metaverso y todo lo que ha hecho Zuckerberg estaba bastante bien, pero también tiene su parte negativa, que es los despidos que ha habido posteriormente, los resultados económicos negativos en los últimos semestres, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que igual que en cuanto empezaron a hablar sobre el metaverso, ya empezó ya con la compra de Oculus por parte de Facebook, cuando anteriormente a que fuera Meta, pues digamos que actualmente y con todas las noticias que ha habido, bueno, pues hay de todo. Te puedes encontrar de todo. Te puedes encontrar a gente que te dice una cosa, gente que te dice justamente la contraria. Hay gente que aboga completamente por esa nueva tecnología porque realmente vamos a ir hacia los trabajos híbridos. De hecho, la pandemia nos obligó a ir hacia esos trabajos híbridos en los cuales trabajamos parte desde casa y parte en las oficinas. Está habiendo un cambio social, estructuralmente hablando, importante, y eso va a derivar, lógicamente, en cambios en la tecnología. No sé quién está arrastrando a quién, pero realmente creo que la gente sigue pensando, salvo a grandes empresas como, por ejemplo, Mattel, estuve leyendo hace unos días que ya se ha lanzado de cabeza al metaverso, o las empresas de ropa, o Nike, digamos que
nuestro objetivo principal no es Nike. Nuestro objetivo principal no es Mattel, no son esas grandes empresas. El 95% del entramado económico de España está compuesto por las pymes. Entonces, gran parte de nuestro trabajo es, porque eso queda muy arriba. Eso es de Zuckerberg y Zuckerberg está en Estados Unidos, que está muy lejos y el tío pues habla de sus historias y tal. Nuestro objetivo diario, y ya bueno, Ángel ya lógicamente da su opinión, pero nuestro objetivo diario es hacerles entender que las pymes pueden mejorar sus resultados. Hablamos de las pymes como hablamos de la administración pública o hablamos de cualquier entidad, ¿eh? Pueden mejorar sus resultados, pueden mejorar sus protocolos, pueden mejorar el aprendizaje, pueden mejorar la forma de interactuación de la gente que compone esa entidad. Y sí, a veces yo me encuentro, y voy a ser sincero, no voy a mentir a nadie, yo me encuentro que es complicado ir al mercado con un producto que tienes que explicar desde cero. Esto no es vender bolis, con todo mi respeto, ¿eh? Es decir, que tiene su miga también. Pero sí es verdad que lógicamente, estamos hablando de que no es lo más sencillo del mundo y que esas noticias, de alguna forma, nos hagan que las cosas... No, la gente está leyendo un poco más sobre ello. Pero te puedo decir, y esto ya es una experiencia personal, que hace 3 o 4 semanas estuve con unos amigos en Madrid, estuve comiendo con ellos en su casa y lo primero que me preguntaron es: Miguel, ¿tú qué sabes de esto? ¿Qué es el metaverso? Es decir, no es claro lo que va a ser el metaverso. Entonces, no nos facilita la labor, por decirlo de alguna manera. Muy bien. Y Ángel, ¿cuál es tu opinión? Supongo que es similar, ¿eh? Las fuerzas es que va de muy seguridad en línea no... va muy en línea porque realmente el boom, siempre un boom, si tomamos el momento aislado en el que de repente Meta se pone a hacer ruido con el tema, un boom aparentemente siempre parece bueno, más que nada porque pone algo en lo que tú trabajas, lo pone un poco en el foco y eso hace que te miren a lo mejor con más interés, que rompa ciertas barreras de reticencias, pero luego vienen estas cosas. O sea, este boom ha sido probablemente muy temprano. Efectivamente, yo estoy con Miguel, el metaverso todavía no existe. Hasta que no haya unos estándares probablemente que permitan conectar los diversos metaversos, hasta que eso no vaya un poco más lejos. De verdad, estamos hablando, no quiero llamarle humo porque parecería que es todo, no. Hay muchas cosas que se están trabajando ahí, pero hoy por hoy no está ahí. Entonces, claro, ese mismo boom periodístico que parece que te puede focalizar un poco, de repente ahora se oye un rumor de esto no existe, hay despidos, de repente esto... Y te puede venir a la otra, ¿no? O sea, incluso aumenta el mismo miedo, dice, jolín, si ya sabía yo que estos que traen eso algo... O sea, refuerza un poco al que es conservador también, ¿no? Estos picos. O sea, ir guiado por la prensa en general y por este tipo de anuncios, pues pasa un poco también, está pasando muy similar en el mundo con la computación cuántica. O sea, va a ser que va a cambiar todo y de repente dices, no, perdona, es que va a cambiar solo parte porque hay muchos problemas que la computación cuántica no puede ni siquiera atacar porque son menos efectivos que la clásica. Entonces, en ese sentido, estos picos de anuncio son un poco... Parece que te apoyan, pero precisamente tu problema que tienes, que es evangelizar a cierta gente y vencer sus reticencias, pues a lo mejor ese tipo de perfil, que no es innovador y que es conservador, a lo mejor le está aumentando sus reticencias, porque está viendo, diciendo, oye, esto no está nada claro, no, a ver si me voy a meter en esto y resulta que... O sea que yo al final, es verdad que no, en otra parte, por ejemplo, pues a la hora de financiar una empresa, el que haya una ola de que va a venir eso, sí pone en mejor disposición a cierta gente a querer poner su dinero en ese tipo de tecnología. A lo mejor eso es más de fondo, más lento, pero sí puede inclinar a lo mejor un poco más a que haya gente que piense en ese sentido, ¿no? Es decir, bueno, si esto va a ser una tendencia, aunque ahora mismo no está, pero sí que ya hay una tendencia, será que en X años y a lo mejor puede incitar a cierta gente a mirarlo con mejores ojos y a decidirse a invertir, ¿no? Y en ese sentido sí puede suponernos cierta ayuda. Pero bueno, yo creo que lo mismo, está pasando lo mismo con la blockchain. Nosotros desarrollamos proyectos en blockchain. De hecho, el metaverso está muy relacionado con la blockchain sin que la gente sepa que el metaverso está relacionado con la blockchain. ¿De acuerdo? Además, mira, voy a hacer 2 apuntes que a lo mejor Ángel también lo ha oído, pero si entendemos el metaverso como un ente único
solitario y que va a ayudarnos. Realmente el metaverso es una puerta, o sea, es un paso más hacia lo que se denomina Web 3.0, que es básicamente la descentralización de la información, que volvamos a ser propietarios de nuestra información, de nuestros datos, de lo que realmente está pasando con respecto a nosotros, y que si alguien tiene que monetizar, que es uno de los valores principales, si alguien tiene que hacer dinero con nuestros datos, que sea el usuario, no que sean las grandes empresas. Digamos que y con la blockchain pasa exactamente igual. Nosotros cuando planteamos algún proyecto basado sobre blockchain nos encontramos con lo mismo. Ya, pero es que las criptomonedas, a ver, que las criptomonedas es una capa que está por encima de la blockchain, de la tecnología, pero la tecnología está aquí. Además, y el segundo apunte que quería hacer, hace poco estuve viendo un estudio comparativo que había hecho, si no recuerdo mal, era la gente de Bloomberg o de JP Morgan. Bien, lo que decían era, digamos que ponían que se trazaba un cuadro en el cual se hablaba sobre los avances, en qué punto estaba la tecnología, en qué punto esa tecnología había sido adquirida, adquirida por el usuario, ¿vale? Y digamos que cuál era el nivel de inversión que se había realizado en esa tecnología, ¿no? Entonces, desde lo que es en sí el nivel de inversión y el desarrollo tecnológico, estábamos en una escala de 1 a 10 en realidad virtual, en blockchain, etcétera, etcétera, sobre un 7 o un 8 o un 6, dependiendo de la tecnología. Y sin embargo, cuando hablamos del nivel de adopción por parte del usuario, estábamos en un 3,5, un 4. Es decir, por muchos avances tecnológicos que nosotros desarrollemos, y cuando hablo de nosotros desarrollamos es o utilizando la tecnología, a fin de cuentas, la realidad virtual no es algo que se crea sola, es algo que dentro de poco se creará una inteligencia artificial que nos quite el trabajo, pero digamos que todas estas acepciones, todas estas tecnologías al final se tienen que realizar, se tienen que materializar en productos y en servicios reales. Entonces, esos productos y servicios tienen que ser adaptados, tienen que ser, y voy a utilizar una expresión un poco estúpida, pero tienen que ser usados. Si no, el usuario no los usa. Me da igual que el usuario sea la Policía Nacional, que un astronauta en Marte. Si realmente la adopción de esa tecnología no se produce, no es efectiva, no vamos a llevar a ningún lado, por mucho que podamos avanzar tecnológicamente hablando. Muy bien. Pues, mira, yo me quedo con, después de nuestra conversación interesante, me quedo que este sector es un sector con una gran oportunidad que va a cambiar la forma para bien de muchos aspectos de nuestra vida, tanto profesional como seguro que personal también. Y que a los que estáis ahí trabajando en él os queda todavía mucha lucha por delante, ¿no? Entonces es más o menos la conclusión que podemos sacar de los minutos que hemos dedicado a charlar aquí. Me gustaría pediros a los dos un último apunte, ¿no? Y que nos digas, para cerrar, si podéis dar un consejo concreto, el mejor consejo que habéis recibido como emprendedores y trasladarlo a los que nos están escuchando. Gracias, Ángel. Cuéntanos el mejor consejo que has recibido tú. Pues fíjate, he leído muchos consejos sobre emprendedores, como todos los que estamos metidos en esto, pero al final yo me quedo con dos frases que no es que sean consejos como tal, pero yo creo que aplican mucho. Una se la contó de mi primer socio hace 30 años en un país del este, su sargento cuando hacía la mili, que le dijo que una patada en el culo son 2 pasos adelante. Y yo creo que es fundamental, o sea, tener esa mentalidad cuando uno emprende o abre un negocio, que vas a tener muchos reveses, que te va a pesar un poco de todo, pero es fundamental el tener esa perseverancia, esa capacidad de seguir adelante y enfocarlo todo como que incluso cuando fracasas te va a valer para llegar más lejos. Y la otra, bueno, yo soy aficionado al boxeo y Mike Tyson, para mí el mejor campeón de los pesos pesados que ha habido, todavía sigue siendo el que tiene el récord del más joven, pero tiene una frase mítica que dijo que todo el mundo tiene un plan hasta que sube arriba y le dan, bueno, voy a decir el primer puñetazo, él no dijo exactamente eso, pero bueno, queda mejor. Y
Y creo que también refleja un poco lo que se vive más en el emprendimiento y que hay que estar preparado. Todos hacemos planes, todos tenemos todo muy bien pensado, pero realmente cuando subes ahí arriba te ocurre de todo. Y entonces lo que necesitas de verdad es tener cintura, recomponerte, reorientarte. Probablemente la fase de Tyson pues es otra manera, mejor dicho, o más políticamente correcto es decirlo de pivotar, ¿no? Que se dice mucho ahora. Pero vamos, yo creo que refleja exactamente lo que uno siente cuando le pasan ahí. Es fundamental tener ahí mucha capacidad de reacción. Muchas gracias, Ángel, por tu consejo. Y Miguel, ¿cuál ha sido el mejor consejo que has recibido? Yo creo que he estado de acuerdo con todo lo que ha dicho Ángel, hasta que ha dicho que el mejor campeón del mundo había sido Mike Tyson. Para mí es Cassius Clay, sin ninguna duda, pero eso ya es un debate de otro cariz. A ver, yo creo que el primer consejo realmente no fue un consejo. El primer consejo que me dieron cuando emprendí, yo mi primera empresa la creé con 22 años, 23, una cosa así. Y lo primero que me dijeron es, Miguel, vas a fracasar. O sea, no fue un consejo. Realmente me dijeron, vas a fracasar. Así que aprende, como ha dicho Ángel, levántate y una patada en el culo son 2 pasos adelante. Es que la frase yo creo que me la voy a tatuar o algo de eso. Porque realmente es verdad, o sea, es que no hablamos, el fracaso la gente lo entiende, sobre todo cuando estamos hablando en países de habla hispana, en este caso, digamos, por ejemplo, voy a hablar de España, que es el país que más conozco, aunque he estado viviendo en varios. Digamos que tenemos mucho miedo al fracaso y pues decirlo de una manera, es complicado que la gente comprenda que el fracaso es parte de nuestra vida. No hablo de fracasos en grandes proyectos. Lógicamente, cuanto más grande es el proyecto y el fracaso es mayor, pues la caída es más grande también, ¿no? Pero en nuestro día a día, o sea, tenemos que entender que el éxito y el fracaso son parte de nuestra... Y sin el fracaso no aprendemos absolutamente nada. Y luego, dejando a un lado la parte filosófica, yo creo que el segundo consejo que más me ha valido en mi vida, y creo que sería necesario que se lo dieran a todos los que vayan a emprender, es controla el flujo de caja. No tiene nada que ver con filosofía, no tiene nada que ver con una aproximación preciosa del emprendimiento o menos preciosa, pero yo creo que es uno de los consejos más importantes que le daría a cualquier persona que el día de mañana abriese una empresa, fuese una startup o una empresa tradicional o cualquier tipo de empresa. Hay que controlar el flujo de caja. Creo que es la base principal de la supervivencia de una empresa. Pues muchísimas gracias, Miguel y Ángel. Yo creo que hemos dejado aquí mucha información interesante para los emprendedores que nos están escuchando. Y nada, pues os doy las gracias y espero que en el futuro pues podamos volver a tener una charla explicando todos los éxitos y algún que otro fracaso que hemos tenido trabajando en el mundo de la realidad virtual. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias a ti, Iván. Encantado, Ángel, y muchas gracias de compartir este ratito conmigo. Igualmente.